Bueno, quiero invitarles para que podamos recibir el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Quiero que busquen en el libro de Lucas capítulo 5. Lucas en el capítulo 5, versículo 1 al 11. El texto también aparecerá aquí en pantalla para los que todavía no tienen su Biblia. Lucas 5 del 1 al 11. Este es el relato llamado la pesca milagrosa. No es un título bíblico, sino que se lo da Sociedades Bíblicas. La pesca milagrosa, Lucas 5, versículo 1. ¿Cuántos lo encontraron? ¿Sí? ¿Alguien ya lo encontró? ¿Lo tiene ahí en su poder? Lucas 5:1. Es que este es un relato maravilloso, entonces tenemos que estar ahí todos conectados leyéndolo. Si tiene alguien al lado que no tiene Biblia, compártasela. 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador ¿de qué? De hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ni siquiera se comieron los pescados. Vamos a orar. Padre, en esta mañana recibimos tu palabra, la porción de vida que tú tienes para nosotros hoy. Para cada uno de tus hijos, hemos venido con un hambre, un anhelo, un deseo, Señor, apetito espiritual para recibir tu voz, ser cambiados, ser transformados. Queremos que tú nos hables, Señor, y nos enseñes para poder practicar todo aquello que tú traigas a nuestras vidas en el día de hoy. ¿Y alguien dice amén? Amén y amén, en nombre de Jesús. Este es el relato de la pesca milagrosa y se desarrolló en un lugar donde Jesús le habló a Pedro para seleccionarlo como uno de sus discípulos. La semana pasada mi esposa estuvo compartiendo un tema aquí. ¿Cuántos se acuerdan del tema? ¿Cómo se llamó el tema? Fe para la conquista. Yo voy a tocar Fe para la conquista 2. Así se llama el título de hoy. Fe para la conquista 2. ¿Ok? Entonces el lugar donde Jesús va a tratar con Pedro, el popular Pedro, que en ese momento todavía es Simón, porque Simón significa caña, y una caña con el viento va para allá y para acá, una caña. Es fácil quebrarla, ¿verdad? Pero después el Señor le cambió el nombre a Pedro. ¿Se acuerda cómo se llama después? ¿Su nombre qué significa Pedro? Pietra o piedra. Ya no sería una caña vulnerable, sino sería una piedra. No por la dureza de corazón, sino un hombre resistente a los embates de la vida. Entonces, Pedro lo tiene allí y aparece en este momento para seleccionar a Pedro como uno de sus discípulos. Era un lugar de faena pesquera, la orilla del lago de Genesaret, como dice aquí esa palabra. Y ahí mucha gente ejercía su oficio, había muchos botes, muchos pescadores. Era un lago, no era el mar, sino era un lago.
Y lo que el Señor quiere hacer en este relato es que esta gente al cual Él está llamando, en especial Pedro, se asegure Pedro, que sepa Pedro, que cuando el Señor llama a alguien, Dios no lo llama para fracasar. ¿Alguien dice amén a eso? Dios no te llamó a fracasar. A mí no me ha llamado a fracasar el Señor. Y eso Pedro lo tiene que tener claro. Porque hay muchas personas que temen que al seguir al Señor les vaya a ir mal. Hay personas que me han dicho a mí personalmente, no sé si me entregue al Señor porque no sé si yo pueda durar en la fe, en la iglesia. ¿Y qué tal si caigo? ¿Y qué tal si no puedo perseverar? ¿Y qué tal si no puedo ser obediente? ¿No puedo hacer las cosas bien? ¿Se ha dado cuenta que gente dice así? ¿Qué tal si no puedo ser fiel? Y me va mal en el camino. Y toca que defrauda a Dios, dicen las personas. Pero es solamente eso, pensando en las posibilidades de uno. Pero no pensando en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque Dios quiere que nos vaya bien. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que a ti te vaya bien. Pero que te vaya bien con Dios. Entonces, Dios siempre nos da la garantía de que nosotros vamos a ser exitosos en lo que vamos a realizar para Él. Porque el Señor lo está seleccionando para que viva para Él, para que le sirva a Él y tenga satisfacción en la vida de que lo que haga para Dios le va a ir bien. Porque ¿quién no quiere eso? Yo quiero que me vaya bien en todo lo que yo hago para Dios. Porque servir en el reino de Dios es servir en el negocio de Dios. Toda persona que sirve a Dios entró en el negocio de Dios. ¿Usted sabe que servir a Dios es un negocio? ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? ¿Sabía eso? Servir a Dios es un negocio. Cuando Jesús estaba pequeño y se arrancó del lado de María y José, estaba Jesús en una celebración por ahí metido con los eruditos y lo llegan a buscar los papás porque andaban 3 días buscándolo. Se le desapareció el niñito Jesús 3 días. Y cuando encuentran al niño Jesús, la María le dice, ¡Jesucito! Tiene que haberle hecho así, ¿no? ¡Jesucito, hijo mío! ¿Dónde estabas? Te hemos estado buscando tu padre y yo, estábamos vueltos locos, nos tenías todo nervioso. Y le dice Jesucito, con 12 años. 12 años. ¿Hay algún niño de 12 años aquí? ¿Puede levantar la mano? 12, 11, 13. ¿No? ¿No hay ninguno? ¿Allá? No, usted tiene como 50, señora. De 12. De 12 años. Y Jesús le dice, mamá, ¿no te das cuenta que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús se lo dijo. Él estaba en el mejor negocio. ¿Cuál era el negocio? Crecer, intercambiar la palabra con los grandes eruditos judíos, porque él todavía era niño y él estaba aprendiendo humanamente de los grandes. Jesús estaba en eso. Entonces, estar en el negocio de Dios es lo mejor que hay. Y si Dios te hizo entrar en sus negocios, si tú estás en el reino de Dios, estás en el negocio de Dios, y al negocio de Dios nunca le va mal, porque Dios es el jefe. Dios no hará que le vaya mal a los que le sirven. A mí nunca me ha ido mal desde que yo decidí servir al Señor. Yo les he contado mi testimonio. Cómo el Señor aparejó todas las cosas en mi vida para que a mí me fuera bien en mi vida. Y las cosas que no han andado bien en mí, el Señor me ha hablado para decirme, hay que cambiar esto porque mi negocio es para que te vaya bien. Y si te está yendo mal es porque las cosas no las estás haciendo bien. Entonces uno tiene que cambiar la tónica. Tiene que cambiar el destino y cambiar las cosas que uno está haciendo, porque en el negocio de Dios a nadie le va mal. Entonces tú estás llamado a tener éxito. Amén. Si tú vas a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, una mujer de fe, tú vas a estar en el negocio de Dios y allí no te va a ir mal. No vas a quedar botado en el camino. Dígale que está a su lado, no vas a quedar tirado en el camino. No vas a experimentar la ruina como convirtió mi esposa hoy en la palabra. La miseria no es para ti, la ruina, la pobreza no es para ti. Dios te va a sacar de esa condición. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Ok, gloria a Dios por eso. Entonces, en este relato que acabamos de leer, el Señor aquí le va a entregar 2 principios a Pedro para que él pueda ser un hombre de éxito y entienda que con Dios las cosas son de éxito. Porque a lo mejor en la vida no has tenido todo el éxito que tú esperabas. Todos esperamos tener éxito, que nos vaya bien en la vida, pero no a todos nos va bien. Mi vida sin Dios era un drama, mi vida sin Dios era un vacío. Mi vida sin Dios era sin expectativas, porque la vida sin Dios es así. No tiene grandes cosas para nosotros. Es más, la vida sin Dios es puro sufrimiento.
¿Alguien está de acuerdo conmigo? Vivir sin Dios es pura pena, tristeza, sufrimiento, dolores, angustia. De repente vienen cosas, caos que tú no los puedes manejar. Sin Dios hay cosas que tú no puedes manejar, ni la pena, ni la tristeza, ni el dolor. Hay gente que porque ve a un familiar morir, se murió él de pena, porque no pudo solucionar la pena. Porque somos personas débiles y necesitamos la fuerza, la gracia del Señor en todo lo que hacemos. Entonces lo primero que Pedro aquí aprendió, o tuvo que aprender, el Señor se lo quería enseñar, es que hay que caminar en la palabra. Ponga ahí número 1, hay que caminar en la palabra. Versículos 4 y 5 que hemos leído dice: cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón, a Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, ¿qué dice? Nada hemos pescado toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Si tú lo dices, lo voy a hacer. Si tú lo dices, lo voy a hacer. Amén. Pedro aquí está percibiendo de que algo va a pasar. Porque ya es un hombre que experimenta fe en Jesús, que hasta este momento es su maestro nada más. Después le dice Señor. Pero hasta aquí le dice maestro. Maestro, toda la noche hemos estado pescando, ningún pescado pudimos pescar. Y le dice: más en tu palabra echaré la red. Dios nos va a enseñar en esta mañana algo muy importante. Porque Jesús lanza esta palabra, la palabra de anda y echa la red mar adentro, mete tu bote de nuevo. Y ya Pedro ya venía de vuelta con 0 peces. Pero dice: ahora sí anda y vas a ver la diferencia. Porque el Señor lo que quería hacer con Pedro era probar la fe. Pero escuche bien, también probar la obediencia de Pedro. Porque hay gente que sí cree en muchas cosas que están en la Biblia. Yo te puedo preguntar: ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, ahora hágala. Ahora hay que obedecerla. Porque la palabra de Dios es para creerla y luego para obedecerla. Y esto el Señor se lo dice a Pedro, que podría haber dicho: Pedro, oye, si ya salí con mis compañeros a pescar, tú sabes, Señor, que no pescamos nada. Se lo dice delante de todos sus compañeros. Pedro, de nuevo, sale y echa la red, boga mar adentro. Y Pedro mira a los compañeros así como queriendo decir: ¿qué les parece esto? Y él no tuvo vergüenza, Pedro, de decir: Señor, yo ahora en tu palabra de nuevo voy a ir y voy a echar la red. Y lo hizo delante de sus camaradas, de sus compañeros de pesca. Y hay algo importante que usted debe entender acá, que Jesús no quería entregarle o darle clases de pesca a Pedro. Pedro era experto en pesca. Pescador de niño, debe haber sido pescador, a lo mejor su padre era un pescador. No quería darle clases, una cátedra de lo que es pescar con resultados, sino lo que el Señor quería darle era que aprendiese fe y obediencia. La idea de Jesús no era que Pedro llegara lleno, con sus botes llenos de peces de milagro, cargado de peces en la noche, y que vendiera hartos pescados, porque yo quiero bendecir a Pedro para que venda muchos peces y que hoy sí que reciba mucho dinero y llegue con una bolsa de plata a la casa. ¿Eso era lo que Jesús quería? Diga conmigo, no. Tampoco era la razón por la que el Señor hizo este tremendo milagro para Pedro. No digo en favor de Pedro, porque el Señor no era que quería darle hartos pescados, sino para que aprendiera una lección. Siempre el Señor nos habla para que aprendamos lecciones. Amén. En la vida nos habla el Señor para enseñarnos lecciones. El Señor quería mostrarle cuál es el resultado que se obtiene cuando tú crees y obedeces la palabra. Porque hay gente que es buena para creer, pero malita para obedecer. Creer y obedecer es lo que trae los milagros de Dios. Cuando tú crees y juntas la obediencia, viene el milagro de Dios a tu vida. Y a esto le llamamos caminar en lo sobrenatural, caminar en las posibilidades de Dios, caminar en los milagros de Dios, porque a veces hay posibilidades que así a ti se te acaban. Pero si tú oyes la voz de Dios y crees la palabra del Señor, entonces tú vas a ver la mano sobrenatural, milagrosa de Dios a tu favor en cosas que nadie más puede ayudarte. Hay cosas que solamente Dios te las puede dar.
Tu familia no te las dio, la sociedad no te las dio, el Servio no te lo dio, el Estado no te lo dio, familiares no te lo dieron, pero Dios sí tiene todo lo que tú necesitas. Y eso es lo que el Señor quiere que Pedro aprenda. A ver cómo es que ocurren las cosas sobrenaturales, milagrosas de Dios para una persona que cree y obedece. Porque esa noche fue desastroso. Yo no sé si noches anteriores le habrá pasado eso a Pedro, pero a veces hay días en que los pescadores llegan malhumorados a la playa, a la orilla. Yo una vez fui a comprarle una jaiba a un caballero y me estaba cobrando un dineral por una jaiba. Era grande la jaiba, sí, una jaiba, me la tomó en las manos. Esta vale tanto, me dijo. Y yo le dije, ¿cuánto vale tanto? Me dice, pero muy caro. Le dije, sí, me dijo, estuvimos toda la noche ahí en mar adentro. Me dijo, usted dice que está cara esta jaiba, porque parece que era la única jaiba que traía. Y me quería a mí dar un golpe económico. Entonces dije, no, está muy cara la jaiba. No, muchas gracias. Entonces a veces a los pescadores no les va bien. Esa noche a Pedro no es que no le fue bien, le fue pésimo. Estar toda la noche trabajando para no pescar ni un pez. ¿Cómo le anda a usted? Estar todo un mes trabajando para que no te paguen ni un solo peso. Frustrante, ¿no? Y así venía Pedro, frustrado. ¿Quién preparó esa frustración? Ja, 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 ja. ¿Quién preparó esa frustración? Jesús. Jesús dijo, lo voy a dejar sin ni un pescado. Y como el Señor es el dueño de los pescados, y Él le puede dar la orden a los pescados, le dijo, cabro, salgan de ahí, fuera, salgan de aquí. Y lo sacó a todos los pescados. Y tiraron las redes, los expertos tiraron las redes, no recogieron ni uno. Ya cabros, tiremos la red al bote, ni un pirigüín siquiera. Ni una alga de esas que se quedan enredadas, tampoco. Venían peladitas las redes. Frustrados, compadre, para afuera. Y el Señor va y le dice, ahora boga mar adentro. ¿Cómo le anda? Interesante el Señor para hacer las cosas, ¿no? A veces el Señor te deja sin ningún pescado. Ni un pescado, ninguna posibilidad. Te cierra todas las puertas. ¿Para qué? Para que tú puedas ver ahora, si tú crees, el milagro que Dios tiene preparado para ti. Un milagro de algo sobrenatural que solo Él lo puede hacer. Yo quería que mi mamá se convirtiera y llegara a la iglesia. Era imposible. Tenía más vírgenes que el Vaticano, mi mamá. Era imposible que llegara a la iglesia mi mamá. Pero yo oré. Y empezaron a llegar las mamás de mis compañeros, de mis amigos, de los amigos de carrete. Y llegaron las mamás de ellos a la iglesia. Felices con mis amigos. Y yo decía, mi mamá no llega. Cada semana iban llegando las mamás. Llegaban las mamás y se convertían y mi mamá no. Entonces dije, Señor, no, mi mamá también va a llegar. Algo vas a hacer. Agarré todas las vírgenes y se las rompí. 7 tenía, 7. Y el Señor, porque Dios me habló. Entonces yo ya estaba oyendo la voz de Dios. La dejé sin ningún pescado. Porque en eso tenía puesta mi confianza mi madre. La gente tiene puesta su confianza en el trabajo. Tiene puesta su confianza en la plata. Tiene puesta su confianza en esto, aquí y en lo otro. Y Dios tiene que hacer movimientos para dejarte sin aquello en lo cual tú confías. ¿Qué es aquello en lo cual tú confías? ¿Tú confías en el trabajo? ¿En tu sueldo mensual? No quiero decirte algo feo, pero te puede dejar sin ningún pescado. Hay gente que el Señor le ha dicho, no más, ese trabajo no más, lo dejó sin nada. ¡Ah! Calmado. El Señor tiene otra cosa mejor para ti. ¿Cuántos creen eso? ¡Ah, esta pega de 20 años, Señor! ¿Qué va a hacer de mí? ¡Ah! Mi señora, para quedarse con este bombón aquí presente, renunció a un trabajo de 15 años, siendo gestora logística de un gran lugar en Colombia, por 15 años. Tenía un cargo espectacular, yo conocí su empresa, yo fui a visitarla y todo. Y para venirse acá a Chile, tuvo que renunciar. No le dieron permiso para venir a visitar al bombón aquí. Y el Señor le dio una palabra. Yo no le dije renuncia. Yo nunca te dije renuncia, no. Te di una palabra, sí. Yo soy pillo también. En Nehemías.
Sí, todavía te acuerdas. Y el Señor le dice allá, como que no le querían dar permiso al jefe aquí, nada, presentó la carta, renuncio, y la gente le decía, ¿cómo 15 años vas a tirar? ¿Y qué te van a dar de indemnización? Así se dice, ¿no? Indemnización. ¿Qué te van a dar de indemnización? No, no hay indemnización. No hubo ni una cuestión. Cero indemnización. Pero tenía la palabra de Dios. ¿Te fijas la palabra que es importante? Ok. Cuando tú tienes una palabra de Dios, entonces tienes que actuar. Por eso es importante recibir la palabra. ¿Por qué leemos la Biblia los cristianos? Porque nos obligan. No, yo necesito escuchar qué Dios tiene que decirme para yo moverme en su palabra. Amén. Tú necesitas leer la palabra para caminar y moverte en la palabra de Dios. Es la única manera de ser exitoso en este tiempo. No se mueva usted por lo que dice la tele. En algunos momentos deberíamos dejar de ver tele y dejar de ver la noticia, porque el índice dice del cambio dice tanto y el dólar subió, bajó y la benzina no sé qué. Y uno dice, ay, ¿qué va a hacer de mí? Porque está viendo las noticias y las noticias a veces no te dan buenas noticias. No son good news. Bueno, entonces el Señor esa noche se la jugó con Pedro, porque él quería obtener un nombre exitoso. Y lo hizo ver un tremendo milagro. En el 5b, Pedro donde le dice, mas en tu palabra echaré la red, cuando él tira la red, boga mar adentro, tira la red, cuando tiró la red, vio el milagro. Porque si él hubiera dicho, sí Señor, tú eres el Señor, yo creo, todo lo que tú dices es muy lindo y tiene resultado. Pero si no hubiera tomado el bote y se hubiera ido para adentro de nuevo, oscuro, en la noche, con sus amigos, nada habría pasado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice el texto aquí que gran cantidad de peces fueron pescados por ellos. Dice, la red se rompía. Es más, dice que 2 barcas llenaron de peces. Tanto la llenaron que la barca se hundía. No eran pocos, ¿no? Cuando el Señor hace algo, hace algo. Amén. Cuando Dios hace un milagro, hace un milagro. Diga el que está a su lado. Cuando Dios hace un milagro, hace un milagro. Cuando Dios hace algo bueno, hace algo bueno. Pero cuando tú estás dependiendo de tus cositas, de lo que vendo, de lo que esto, de lo que otro, Dios quiere darte mucho más. Necesitas oír la palabra de Dios. Cuando oyes la palabra de Dios, vas a tener el resultado. ¿Ok? Entonces es simple, no es complicado. Ser exitoso es simple. Ser exitoso en las cosas de Dios en tu vida es simple. Yo oigo, yo obedezco y Dios da el resultado. A ver si lo repetimos. Yo oigo, yo obedezco y veo el resultado. Pero la palabra dice, no sean como aquellos que solamente oyen, porque se engañan a sí mismos. ¿Para qué usted va a venir a la iglesia? Yo digo, hay gente que está en la iglesia por mucho tiempo y oye la Biblia todos los domingos en todas las células y nunca actúa. Y Dios le está diciendo, haga esto, bogue mar adentro, sal de la orilla, métete más profundo, quiere decir. Sal de la orilla. ¿No es que algunos quieren estar donde no sienten que se van a ahogar? Está rica el agua. ¿Cómo está el agua aquí en Chile, no? Y siempre decimos, ¡uy, que está helada! Nunca está tibia, pues en Chile nunca está el agua tibia, los venezolanos ya saben ya. En Chile el agua no es tibia, hermano. Mentira, si te dicen, no, es tibiecita el agua en Chile, eso no es verdad. Es como un témpano de hielo el agua aquí. Pero es rica. A los chilenos nos gusta mucho el agua. El mar, quiero decir, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Es oír, es obedecer y Dios dará el resultado. No tenemos que ser como esa persona que dice que edificó su casa sobre la arena, porque edificar la casa sobre la arena y poner cimientos en la arena es muy riesgoso en construcción. Si tú haces un cimiento en la arena tiende a moverse porque no es estable. Una casa se construye sobre la roca, que es lo más estable que existe. O un terreno duro, que va a ser fuerte para resistir los embates del viento, de la lluvia, de lo que sea. Esas casas que se cayeron, y usted vio las casas que caían en los ríos, todo eso, esas casas prácticamente no tenían fundamentos. Porque yo digo, una casa bien firme sobre un terreno, aunque sea a la orilla de un río, y tú tienes un fundamento sólido, por eso dice la Biblia, vendrán los ríos. Ensaya la palabra, ¿no? Vendrán los ríos, vendrán los vientos, soplarán con fuerza,
Pero la casa que está construida sobre la roca con un cimiento sólido no va a caer, dice. No se va a caer. Entonces la gente construye sus casas, le hace un cimiento todo julero, penca, y pone los palos para arriba y listo. Está lista la casa, dice, a nivel de tierra. Usted nunca construye una casa a nivel de tierra. Yo soy constructor. Usted va a perder la plata. Va a subir el agua en cualquier lado, lluvia, ¿no? Se te va a meter el agua a la casa, se te va a mojar todo. Construya casa de esto para arriba. De aquí para arriba la casa. Venga el río, que venga el río. Usted no se va a negar. Bueno, construir la casa sobre la roca es esto. Construir la casa sobre la roca es ser prudente. Ser prudente quiere decir, yo oigo y hago, porque hay gente que les ha costado obedecer. Hay gente que les han dicho, haga esto, haga este trámite, pero hágalo pronto, haga esto, cásese. Wow, ¿a cuántos señores les ha dicho, cásense? Sí, ya estamos en eso. ¿Cuántos años? 14. No. Usted no va a poder servir nunca al Señor con libertad. Dígale que está a su lado, si está soltero, cásate. No sea conviviente. No sea conviviente porque Dios no va a estar ahí. Dios no se va a mover en eso. Usted necesita algo sólido, algo fuerte, establecer una familia bajo las bases de la palabra de Dios, agradando a Dios y hacer las cosas en el orden correcto, ¿verdad? Si estás en un trabajo donde te están pulpeando y te están pagando una mugre, dígale, Señor, dame una palabra para saber dónde tengo que ir. No al primero que aparezca y te dice, oye, te tengo una buena pega allá en Iquique, 7x7, 14x14, palo y medio. Usted va a perder la familia. Como muchos la han perdido por irse para allá 14 días. ¿Usted qué cree que el hombre va a estar tranquilo con 14 días sin señora? Entonces la palabra de Dios es sabia. Primero tenga la palabra, después muévase. Hay gente que se mueve primero y después dice, Señor, ¿tú estás conmigo o no? Parece que el Señor no está conmigo, como que me abandonó. Y no han pedido ninguna dirección a Dios, no le han consultado a sus líderes. Mire, ¿para qué sirve un líder? Para preguntarle. ¿Para qué sirve un pastor? Para pedirle que te dé una dirección. Un pastor te lleva a los delicados pastos. De ahí viene la palabra pastor. ¿Qué quiere decir eso? Te va a llevar a la palabra precisa, al alimento que te va a hacer bien, a la respuesta precisa. Hay gente que se mueve sola nomás, no le dice a nadie, y después quiere que le vaya bien. No, Señor. Por eso nos llamamos, ¿qué? Discípulos. ¿Cómo nos llamamos? Discípulo. Nosotros no somos creyentes. No, somos discípulos. Y un discípulo quiere aprender de su maestro para no meter las patas. Amén. ¿Qué está haciendo Jesús con Pedro? Lo está reclutando. Diga conmigo, reclutando. Reclutando como su discípulo. Ok, entonces, la palabra de Dios no la debemos escuchar para aprender. ¿Cómo que no, pastor? La palabra de Dios nos escucha para aprender, queridos. La palabra de Dios se escucha para conquistar. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Se le reveló? La palabra de Dios no es para que usted viva toda la vida siendo un alumno que aprende. En 2 Timoteo 3:7 hay un texto que habla de unas mujeres que querían crecer en las cosas de Dios, pero mire lo que dice, estas mujeres, dice, siempre están aprendiendo, me da risa este texto, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Qué terrible, estar siempre aprendiendo y nunca llegar al conocimiento de la verdad. O sea, es como ir a la universidad, estudiar una tremenda carrera y nunca trabajar. Es lo que estudió, es lo mismo. Usted no puede estar aprendiendo domingo a domingo y después te toca actuar y tú dices, no, tengo miedo. No sé si Dios va a estar conmigo. Bueno, ¿y cuál es tu fe? Por eso es que la fe es la que conquista. Amén. Diga conmigo, Dios no quiere que yo aprenda. No, dígalo firme. Dios no quiere que yo aprenda, sino que yo conquiste. No te está dando cosas para que aprenda. Yo tengo una biblioteca, reencachar la biblioteca, pero sí tengo. Y si de esos libros no hiciera nada de lo que he aprendido en la vida, tengo que ponerlo en práctica. ¿Verdad? Jesús le dijo, anda mar adentro y echa la red de nuevo. Entonces, estas mujeres que estaban aprendiendo y nunca llegaban al conocimiento de la verdad, dice, eran mujeres cargadas de pecado. Escuche esto, mujeres con cargas de pecado. Andaban con mochilas de pecado y nunca dejaban, nunca se entregaban, nunca dejaban las cargas de pecado delante de Dios. Y ahí los apóstoles y los siervos le enseñaban y nunca aprendían. Hay gente a la que le hemos enseñado y nunca aprende. Deberían aprender, dice uno, no, ya deberían estar ya caminando con el Señor con un nivel
tremendo de una vida práctica, porque ¿sabe lo que pasa? Que cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, viene la conquista. En cualquier área que tú necesitas, viene la conquista. Y eso es lo que queremos vivir, de conquista en conquista. No queremos ser conquistados nosotros. Nosotros queremos conquistar. Que el mal no te conquiste a ti. Tú conquista al mal. Y conquista a los malos también. Aprender, busqué el significado y significa retener una idea o una actividad en la memoria. Mire qué sencillo. Retener una idea o una actividad en la memoria. Adquirir conocimiento. Por medio del estudio. Adquirir conocimiento por medio del estudio o del ejercicio. Adquirir un conocimiento. Pero si yo aprendo y aprendo y aprendo y no ejecuto, entonces no voy a ver las cosas de Dios realizadas en mi vida. Amén. ¿Qué necesitamos entonces para caminar con Dios? Diga conmigo una palabra. La palabra es muy fundamental. No la leemos para transformarnos en cristianos que decimos, oh sí, yo conozco la Biblia y la leo todos los días. Hay gente que la lee todos los días pero no camina en la palabra. Entonces, el Señor le dice a Pedro, yo no te estoy enseñando a pescar, yo te estoy enseñando a oír mi voz. El pastor Rafael cuando vino nos compartió una palabra. Creed en Jehová y estaréis seguros. Después dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Si crees en el Señor estarás seguro. Pero cuando crees a la voz de los profetas, a la voz de Dios. Ahora yo estoy profetizando en este lugar, te estoy dando una palabra profética. ¿Qué va a hacer usted con esta palabra? ¿Qué vas a hacer tú cuando Dios te hable mañana? Cuando tu líder te hable mañana, cuando tu pastor te hable mañana, cuando Dios te dé una palabra específica para ti y tú la veas, dijo, uy, esto es lo que tengo que hacer. A mí me gusta la gente que me dice así, pastor, ¿sabe qué? Estaba leyendo y vi una palabra que era preciso para lo que yo tenía que hacer. Y la hice y vi resultado. Era justo lo que yo debía hacer y a veces no son decisiones fáciles de tomar. Dios no te llama a cosas fáciles de repente. Hay decisiones que son a veces firmes, son duras, pero son determinantes para ver la bendición de Dios. Que si esas cosas no salen de ahí, van a ser un tapón en tu vida. No te van a dejar avanzar. Cree en tus profetas, en los profetas del Señor y serás prosperado. Dígale que está a su lado. Cree en tus profetas y serás prosperado. Finalmente, para esta parte, Pedro aprendió la lección, sí aprendió la lección. Aprendió a oír la voz del Señor, echó la red, vio el resultado, dijo, no, esta cosa es así con el Señor. Hay que escucharlo, hay que obedecer y hay resultado. Boca mar adentro, yo fui, tiré la red, cuando no había pescado nada, de vuelta, ¿qué pasó? Barco lleno. Diga conmigo, barca llena. ¿Cuántos quieren vivir en esa bendición? Dígale al que está a su lado, esto es para ti, dígaselo, esto es para ti. Esto es para ti, no es para los Pedro, para los apóstoles, para los grandes, para los pastores, no, esto es para nosotros. Recuerda que Jesús le está enseñando a un hombre en sus principios, es un hombre pescador, un hombre rudo, un hombre sencillo, común y silvestre, pero que lo está llamando a grandes cosas. ¿Qué es lo que es las grandes cosas? Ver los milagros sobrenaturales que Dios puede hacer sobre ti. Amén. ¿Y cómo vivió Pedro después? ¿Fue un hombre obediente? Sí. Pedro fue un hombre obediente a la voz de Dios. El Señor le hablaba y él se movía. Pedro no tenía Biblia. ¿Aló? Usted tiene Biblia. Pedro no tenía Biblia. El Señor le hablaba directamente a Pedro. ¿Se acuerda cuando tuvo que ir a la casa de Cornelio? Vino la voz del Espíritu Santo sobre él. Le mostró una visión primero. Le dijo, mata y come. Animales impuros para los judíos. Bueno, obedeció a la voz de Dios cuando vinieron personas a buscarlo porque tenía que ir a la casa de un romano donde un judío no se metía. Y un soldado más encima. Un soldado, un centurión romano. Cornelio. Y obedeció a la voz de Dios y fue hacia allá. Y antes de irse, unos hombres golpean la puerta porque lo vienen a buscar de parte de ese soldado romano. Y el Espíritu Santo le dice, hay 3 hombres que te buscan. Mira al Señor cómo es. 3 hombres que te buscan. Mire, cuando el Señor quiere hacer algo contigo, te lo va a decir con mucha claridad. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A oír la voz de Dios. Hacernos sensibles. Podemos oír la voz de Dios, aunque te parezca difícil o a alguien le parezca difícil, la voz de Dios sí se hace oír en lo personal. Amén. Dios te va a guiar en lo personal, te va a decir, en sueños, en visiones, por la Biblia. Alguien te va a hablar, un mensaje en la célula, lees la Biblia. Dios te va a hablar. Atento a lo que Dios te va a hablar.
pero para eso tienes que buscar a Dios. Si buscas a Dios, lo vas a encontrar. Si buscas su dirección, Él te va a dar dirección. Y le dice, 3 hombres te buscan, no dudes de ir con ellos porque yo los envié. Y Pedro ya la tenía clara. Eran hombres que no eran judíos. Y lo llevaron a la casa de Cornelio y estaba reunida toda su familia, su gente. Y Pedro dijo, ahora entiendo por qué el Señor me hizo venir a esta casa. Porque toda esa familia se convirtió a Jesús, toda. Y todos se bautizaron. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos terminaron hablando en lenguas. Qué tremendo es el Señor. ¿Por qué? Porque Pedro ya estaba habituado a oír. ¿Y a qué? Y a obedecer la voz de Dios. Y el segundo principio que el Señor le quiere entregar a Pedro aquí, en esta pesca milagrosa, es que salvar las almas es lo más importante. Salvar las almas es lo más importante, porque ya le dije que el Señor no quería enseñarle a pescar. No es la razón del Señor hacer que él quedara con más pescado para que te llevara mucha plata a la casa. No era el plan de Dios. Era que Pedro entendiera a qué él lo estaba llamando. ¿Amén? ¿A qué el Señor te trajo a esta iglesia? ¿Para qué te trajo a esta iglesia? ¿Para qué? Bueno, primero el Señor te recibe como su hijo, te empieza a formar como formó a Pedro, formó a Juan, a Jacob, a los 12 discípulos, los formó. Pero la finalidad era una. Dice Lucas 5:10, la parte B, dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas. Porque Pedro estaba todo temeroso porque habían pescado tantos pescados. Le dio hasta miedo a Pedro. Y le dijo, Señor, apártate de mí. No quería que el Señor estuviera cerca. Porque soy hombre pecador. Como si el Señor no lo supiera. El Señor le dijo, Señor, soy pecador. Como si yo no supiera. Apártate de mí que soy hombre pecador. Porque vio los barcos tan llenos, un milagro tan grande. Una vez sanó una señora de cáncer. Y los familiares vieron tan grande el milagro que nos dijeron, no queremos que vuelvan usted ni sus líderes de su iglesia por mi casa. Porque fue tremendo la sanidad y cuando Dios hace cosas grandes la gente dice, ¡ay, estos son brujos, no sé qué! ¿Al Señor no lo trataron de brujo también? Por hacer cosas tremendas, resucitó a Lázaro y estaban todos muertos de miedo. ¿Usted cree que estaban felices porque Lázaro había resucitado? Estaban todos contra Jesús. Y dijeron, este hay que matarlo. Imagínense por un milagro de resurrección. En vez de estar todos contentos, una fiesta para Lázaro. En la plaza de armas. Con la sonora tralalá. Los Vikings 5. Resucitó Lázaro, resucitó. La ciudad debería haber estado ahí alegre, ¿cierto? Le dijeron al Señor, tú, ¿qué andas haciendo estas cosas? Sal de aquí. Y lo querían matar por resucitar a un muerto. Así son las cosas de Dios. Entonces Pedro tenía temor. Por eso el Señor le dice, no temas. Porque estaba así, con el milagro de los pescados. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Cómo si no habíamos pescado nada y ahora las 2 barcas llenas? ¡Ah! ¿Se da cuenta cómo Pedro estaba lleno de temor? El Señor le dice, no temas por este milagro. Dios te va a sorprender, querido. Iglesia, escuche, Dios te va a sorprender con milagros increíbles. Dios te va a sorprender. Cuando Dios sorprende, no importa lo que te digan los que están a tu alrededor. ¿Y este auto? El Señor me lo dio. Con que Dios da estos autos tan lindos. Quizás, ¿qué hiciste? Quizás, ¿qué hiciste por ahí? De que la gente no puede creer que Dios hace cosas tan grandes, que Dios te puede dar una casa, que Dios te puede dar bienes, que Dios te puede dar, no sé, el cónyuge. Amén. Esa parte me gusta a mí también. No temas, Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Desde cuándo? Diga, desde ahora. No le dijo, yo te voy a formar para que en el futuro, Pedro, cuando tú llegas a los 80, por ahí 70, 80 años, puedas ganar algún alma. Le dice, desde ahora, Pedro, yo te he mostrado este ejemplo para que tú sepas a qué te llamé. Yo te llamé a salvar las almas. Serás pescador de hombres. ¡Wow! Y Pedro dijo, barcas llenas. Barcas llenas que ya se hunden. Pedro ni se imaginaba que a poquitos días después iba a estar evangelizando y ganando 3.000 personas y bautizando a los 3.000 con los 12 discípulos. ¿Qué le parece eso? ¿Fue una barca llena o no? 3.000 bautizados. ¿Cuántos de ustedes quieren ganar las almas? Usted ha sido llamado a ganar las almas. Dígale que está a su lado, tú también. Dígale, tú no te hagáis el loco.
tú has sido llamado a ganar las almas. Eso lo entendí desde el primer día de mi conversión. Cuando yo me convertí, dije, mi familia tiene que entrar. Mi familia tiene que entrar. Yo era el primero, era el responsable. Porque ganar almas para Jesús es algo que cualquier hijo de Dios puede hacer. Es responsabilidad de cada cristiano ganar las almas. Porque para eso te llamó el Señor. ¿Tú pensabas que te había llamado para que hicieras capacitación de destino? ¿Para hacer una universidad de la vida y eso es todo? La otra vez fui a una casa de una persona que años que no la veía. Ahí venía a nuestra iglesia. Y entré al living, imagínense que tenía colgado en la pared el diploma de capacitación de destino. ¿De qué le sirvió? Tenía el diploma titulado de capacitación de destino, Ministerio Vida en Cristo. Esa persona ya debería estar siendo líder, no sea hasta pastor o pastora. No voy a decir si era hombre o era mujer. No sean copuchentos tampoco. ¿Comprende? Entonces, ganar almas es tu conquista. ¿Quieres ser un conquistador en esta vida? Pero no pienses en la plata. Si Dios es dueño del oro y la plata, gana almas y Él te dará plata. Amén. Gana almas y Él te dará felicidad. Vivirás lleno de gozo. El propósito de Dios estará cumpliendo sobre tu vida. Lo que necesitamos para ser un ganador de almas es simplemente esto. Anótelo ahí. Grábeselo en su corazón. Es tener un corazón de discípulo. Un corazón de discípulo, porque Pedro entendió, el Señor me está haciendo un pescador de hombres. Ya entiendo lo del milagro en la barca. Ahora cacho. Para eso éramos. Pucha, que soy tonto. Yo pensé que me estaba dando pescado para salir a vender más pescado y tener más plata. Bo. Eso era. Bo. Pucha, ahora entiendo por qué me fue tan mal en Venezuela y me tuve que venir a Chile. Ahora entiendo. Den un aplauso al Señor, los venezolanos. Ahora entiendo por qué me vine a Chile. Porque allá no pescaba nada. Aquí voy a pescar. Allá tú creías que eras solamente una persona que estaba para ganar un sueldo. El Señor te trajo a Chile y te dijo, te llamé a Chile, a vida en Cristo, para que seas un pescador o una pescadora de hombres. Amén. Mujeres pescadoras de mujeres. Hombres pescadores de hombres. Así pescamos nosotros. Jóvenes pescadores de jóvenes. Aunque hay jóvenes que han traído a sus padres aquí a la iglesia. Y también es válido. ¿Ok? Entonces, quiero terminar con esto. Ganar almas es el sueño del corazón de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que las almas no se perdieran. Dar su vida en la cruz para que ninguna persona vaya a un infierno eterno. Para que se salven. Y tú tienes que tener compasión por tu familia. Ten compasión por tu cónyuge, por tu esposa, por tus hijos, por tus abuelos, tus tíos, quienes sean. Ten compasión de ellos. Porque si no se salvan, ellos se perderán. Y nosotros somos responsables por eso. Por eso decimos, y hay personas que se pueden hasta enojar o se estorban por esto. Ganar almas es más importante que tu trabajo, es más importante que tu oficio y es más importante que tu familia. Pero si ocupas tu oficio, tu trabajo y la posición que tienes dentro de tu familia para ganar las almas, estás en lo correcto. Porque ¿de qué te sirve ser papá, engendrar 5 hijos y que todos tus hijos se pierdan? ¿Cuál es el sentido? De tener un tremendo trabajo, la tremenda profesión, ir a la universidad, quemarte las pestañas estudiando para tener un sueldo, para no ganar ningún alma. Ese no es el plan de Dios. Sí, pero el domingo voy a la iglesia. Sí, pero los demonios también vienen. ¿O usted cree que no hay demonios? Sí, los hay. Las puertas están abiertas, que entra cualquiera. Aquí no hay un letrero que diga ya a los consagrados entren, los no. Las puertas de esta iglesia están abiertas. ¿Y cómo llegamos al Señor? Cargaditos de demonios. Con cosas raras, insolencias y cosas que son contra la voluntad de Dios. Y aquí el Señor nos comienza a limpiar y a lavar. Amén. ¿Para qué? Para que te quedes toda la vida lavado. Para que viva toda la vida limpio. Sí, claro. Pero eso es para salvar las almas. Cuando mi familia me vio que yo fui un hombre lavado, un joven renovado, un joven hecho nuevo, no les quedó otra que seguirme. No les quedó otra que seguirme. Y entraron a la iglesia. Y siguieron a Jesús. Y salvaron almas. El otro día le sacaba la cuenta a mi mamá. Mi mamá que no se metía con nadie en el barrio.
No le gustaba meterse con las viejas del barrio, decía ella. Viejas peladoras, decía mi mamá. Se convirtió mi mamá a Jesús. ¿Y sabe lo que hizo? Comenzó a meterse a la fuerza con las vecinas y empezó a conocer a todas. Las de su edad, ¿no? No queda ni una viva. Hoy no queda ni una viva, ni una. Ganó como a 11 o 12 mujeres. Estuvo un equipo de 12 mi mamá, pues pensándolo bien. 11 vecinas que recibieron a Cristo. Y cuando yo venía de Santiago, porque estaba pastoreando en Santiago, me decía, Renato, ¿sabes que hay una vecina que está a punto de morir y quiero que vayas conmigo porque va a recibir a Cristo y quiere que tú vayas? Y ya le decía, vamos. Y me llevaba a la casa de la vecina, estaba muriendo. Señora, sobre los 80 años. Y las vecinas recibían a Cristo con mi mamá y conmigo. Mi mamá entendió que el propósito principal en su vida fue salvar las almas. Ella como que quiso decir, en mi barrio ninguna señora de mi edad se va a ir sin Cristo. Y se metió a casas donde nadie entraba, nadie. Yo sabía que en esas casas no entraba ninguna otra señora, porque eran viejas complicadas. Viejas complicadas, esas que dicen, no, aquí no entra nadie. No. Mi mamá se les metía. Entraba a esas casas, les hablaba el evangelio y la querían. Señora Yolita, le decían a mi mamá. Señora Yolita, adelante. Hasta los hijos, pase, señora Yolita. ¿Qué es eso? Ella tenía una compasión por las personas. Y me ocupaba a mí también. Para llegarle a las vecinas. Y salvó más de 11 mujeres. 11, 12 mujeres le conté el otro día. Empecé apellido por apellido, porque ya esas casas están hasta vendidas. Y ya no, casi no hay familiares ahí. No queda ninguno. ¿Qué le parece? Entonces diga conmigo, voy a prepararme para oír la voz de Dios. Voy a oír la voz de Dios y le voy a obedecer. Diga conmigo, porque el Señor tiene un plan con mi vida, que es salvar las almas, salvar mi familia, que mis padres no se pierdan, que mis amigos, ninguno se pierda. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? Levanten su mano. Amigos. No de iglesia, afuera, amigos. Yo tengo 1 millón de amigos. Mi señora me dice, tantos que te saludan aquí. ¿Cómo? Si me crié chico, me conocen los taxistas, me tocan la bocina, yo ya ni los saludo. Ya, ¿cuántos tienen amigos? Ahora, baje la mano. Le hago la otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus amigos lleguen a conocer a Cristo? Levanten la mano. ¿Los demás quieren que se pierdan en el infierno? ¿Tus amigos se van a perder? Bueno, invite a alguien de la iglesia para que por lo menos salve a tus amigos. Entonces, con la compasión del Señor en nuestro corazón, vamos a salvar a la gente. Vamos a tener un plan también como familia. Todos los que están en células, vamos a hacer un plan para salir a la calle. Vamos a salir a hablarle a la gente, a contarle que el Señor los ama. Nadie se los está diciendo. La tele no se los está diciendo. La radio, en algunas radios cristianas sí, pero la tele no habla de eso. El internet, gracias a Dios que todavía podemos meternos y encontrar videos en YouTube, en Instagram, donde se habla lo que está haciendo el Señor en el mundo. Entonces, no solamente estamos para aprender. Dios quiere que seas un conquistador. Amén. Yo te he llamado el día de hoy, como le dijo Pedro, a partir de hoy, desde ahora, serás pescador de hombres. Desde ahora, serás pescador de hombres. Yo te voy a mostrar los milagros que puedo hacer a través de tu vida. Vas a ver milagros. Pero yo te voy a guiar donde está esa gente. Yo tengo un amigo que yo estoy seguro que se me va a convertir. El Señor te dice, no le hables a ese. A ese no. Háblale a este otro. Ese te va a echar la caballería encima. Por eso que cualquier persona, yo le estamos diciendo a los líderes, no toda la gente va a quedar en la célula porque algunas personas son mal agradecidas y te hacen cosas raras. No eran los que había que llamar. Hay que ir a los que el Señor tiene, a los pececitos preparados. Amén. Hay que ir a los peces preparados. Termino con lo siguiente. El Señor le dijo a Pablo en un momento, en esta ciudad donde estás, en Éfeso, habla y no calles porque yo tengo mucho pueblo preparado. Habla y no calles porque tengo mucho pueblo. ¿Y dónde está ese pueblo? Que es mucho. Ellos obedecieron la voz de Dios y vieron cómo fueron llevados a esas personas y no a otras.
Porque hay gente esperándote para hacerte la guerra, pero hay gente esperándote para recibir la palabra. Amén. Mucha recepción para recibir el mensaje. Mucha gente esperando. Y las vamos a encontrar. Amén. Los vamos a encontrar. Se nos van a abrir los ojos. Y eso voy a orar yo en esta mañana. Que se abran los ojos para que tú veas y escuches la voz de Dios para ir, estar, moverte con las personas en los lugares donde debes estar. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor. ¡Wow! ¡Qué hora más rica que es! Pero como levantamos el ayuno a las 3, mejor. ¡Aleluya! ¿Alguien le da un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana? ¡Woohoo! ¡Aleluya! Dios ama a la gente de esta ciudad de Quillota. Dios ama a los que están perdidos. ¿Cuántos de ustedes van a ir? ¿Cuántos de ustedes van a querer conquistar a alguien? ¿Quieren entrar en el negocio de Dios? Es el mejor negocio. Es el mejor negocio. Tú vas a estar en el negocio donde Dios se alegra. Dios se alegra cuando un alma se arrepiente. Cuando una persona se arrepiente. Amén. Cierre sus ojos en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros. Tú nos hablas día a día. Tú nos abres el cielo para dar entendimiento. ¿A qué tú nos llamaste a estar en la iglesia? ¿A qué tú nos llamaste a estar a tu lado? ¿A qué tú nos llamaste a tener un líder para ser un discípulo? Tú nos llamaste con ese propósito. No para enseñarnos a ser mejores profesionales. No para enseñarnos a tener más plata. No para enseñarnos a tener la mejor empresa. Porque tú puedes hacer eso y mucho más. Tú llamaste a Pedro a que entendiera, Señor, que si oía y obedecía, él iba a poder trabajar en el reino con éxito. Y eso es lo que queremos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu bendición sobre tus hijos en esta mañana. Que hayan entendido esta palabra. Que ahora comiencen a moverse, Señor, no por sus apreciaciones, ni por sus tribulaciones, ni por sus aprietes o apremios familiares o personales, sino que esta iglesia se mueva, Señor, aleluya, se mueva, se mueva, se mueva por el poder de tu Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo. Puedes levantar sus manos, los que puedan hacerlo, háganlo. Aleluya. Espíritu de Dios, ven sobre este pueblo, ven sobre esta casa, ven sobre nuestra iglesia, ven sobre nuestra. Levanta tus manos muy en alto, sobre tu cabeza si puedes, en una actitud de rendición es esta, mira, así, no así. Eso todavía es resistencia, es como bailar reggaetón, ¿no? Esto es adoración. Aleluya. ¿Cuántos lo están aprendiendo? Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está aquí en esta mañana. Y Él te está diciendo en esta mañana que hay cosas que no has podido ver, que a lo mejor te has frustrado en el pasado. Hay cosas en las cuales no has visto resultados, pero el Señor te está diciendo en esta mañana, a partir de hoy verás otra cosa. Si me oyes y obedeces y te mueves en mi voluntad, yo haré que tu barca se llene. Yo haré que tu barca se llene. Porque necesitas ver milagros en tu vida para que le puedas contar a otras personas, decirles que Dios es un Dios que hace milagros. Verán la gloria del Señor. Ustedes verán la gloria del Señor. Mueve tus manos así conmigo a derecha y a izquierda y percibe la presencia de Dios que está aquí. Él te ha traído en esta mañana. Él me trajo a mí también en esta mañana, cuando anoche pensé que no iba a poder estar aquí. Pero el Señor es bueno y el Señor revela su palabra. El Señor revela su palabra. El Señor te dice en este momento, querida iglesia, boga mar adentro, sal de la orilla. Ya no estés más en el lugar donde te faltan los riesgos. Toma los riesgos, métete profundamente en la presencia del Señor. Métete fuertemente conmigo, dice el Señor. Yo te hablaré, tú oirás mi voz y tendrás fruto y resultado de cada paso que des, donde yo te hable y donde tú obedezcas. Nada profundamente conmigo, boga mar adentro. Te dice el Señor en esta mañana. Boga mar adentro, no más en la superficie, no más en la orilla. Ahí no pasa nada. En la orilla no hay peces. Los peces están mar adentro.
Espera mis órdenes, dice el Señor. Yo te daré órdenes y tú se vas a mover. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor te va a dar órdenes. Mire, el Señor me está diciendo clarito que va a dar órdenes específicas en aquellas cosas que tú estabas pensando que era de una manera, y el Señor te va a decir, no, era de esta, pero no me habías escuchado. Ahora que me escuchas, dice el Señor, muévete en esa dirección. Muévete en esa dirección. Y yo te digo algo más, iglesia, no temas. No temas, porque el Señor a lo que te llamó es para dar mucho fruto. No temas de que vas a fracasar. No temas al fracaso. Yo ahora mismo arruino el fracaso. Arruino, anulo, expulso el fracaso de la mente y del corazón de esta iglesia. La ruina y la miseria. El fracaso es echado fuera de nuestra mente. No lo aceptamos. Aceptamos que en ti hay victoria, hay conquistas, hay éxito. Lo que nos mandas a hacer tú tiene buen resultado siempre. Siempre. Gracias.